Entonces, ¿qué? Ups, ya, perdón, ok. Entonces, aquí mismo entendemos cómo hay una serie de elementos muy complejos que participan en la fisiopatología y básicamente la sobreexpresión de factor tisular, que es desencadenada por antifosfolípidos, básicamente el complejo anti-beta 2, a nivel plaquetario, muscitario y células endoteliales, como una sobreexpresión de factor tisular, y asimismo hay una sobreproducción de tromboxano A2, que es un elemento que predispone a agregación plaquetaria y vasoconstricción, y entonces convierte hacia un estado trombogénico. Por otro lado, vemos que la coraza de anexina, una estructura muy importante, anexina 5, con en la capa lipídica que participa en la homeostasis y la coagulación, impidiendo la formación de complejo de fibrina o la coagulación desordenada, vamos a decirlo así, de muchos sistemas vasculares. Entonces, cuando entra esta unión de complejos antígenos-anticuerpos, se genera una disrupción o ruptura de este sistema y prácticamente se desequilibra, pues se va hacia también un estado protrombótico, como ver predisposición a la formación de fibrina, ¿ok? Realmente no tengo mucho tiempo de entrar en detalle porque la charla es bastante intensa y intentar pasar esto un poco más rápido. También tenemos como a nivel intracelular, son llaves de entrada, vemos como Brand y Beham describieron la unión de estos anticuerpos hacia los toll receptors que les comentaba. Básicamente lo más importante es el TR7, TR8, TLR8, que va a llevar a nivel intranuclear y también con el IRAC1, que es un sistema de inflasoma, que también actúa el P36MAC, que es un poco difícil de entender, en neuroplasia también lo estamos analizando, pero todo está apuntando a que los inflasomas regulan mucho la capacidad de activación inmunógena, ¿no? De ciertos sistemas. Y en antifosfolípidos también tiene participación, pues. Entonces vamos al sistema activa NF-κB, que en última instancia es lo que también dispara un fenotipo trombótico, ¿ok? Un punto también que era muy interesante y se había dejado de lado por un tiempo, pero fue tomándose interés desde la pandemia para acá, viendo los pacientes que presentaban tifosfolípidos con patología básicamente trombótica o obstétrica, se encontró que había niveles importantes, muy disminuidos de vitamina D, ¿ok? Entonces, esto es elaborado teorías en las cuales se piensa como esa teoría de segundo golpe pudiera respaldar pues, el fenómeno de desarrollo trombótico, pues. Y hoy por hoy es parte de la terapéutica, aunque discutida y en revisión si se debe tratar esta deficiencia. Esta lámina la tengo robada de Giannopoulos de New England, que a mí me gusta mucho porque representa, y esto es un sistema clásico de exposición, pues, donde hay los diferentes elementos multifactoriales que participan. Desde aquí vemos el complejo inmune antígeno-anticuerpo, las células plasmáticas, cómo dispara una cascada inflamatoria, ¿ok? Cómo esto a nivel intracelular, los todos los receptores se activan. También hay un fenómeno de activación de complementos, C3, C4, que últimamente ha tomado bastante importancia, o sea que hoy por hoy también se considera una enfermedad mediada por complemento, ¿ok? Y vemos cómo también hay inhibición de proteína S y C, pues con fenómenos anticoagulantes naturales. Asimismo, una desregulación en la producción de óxido nítrico, que conlleva mucho a lo que es el proceso de vasoconstricción. Y por supuesto, aquí podemos meter todo lo que hemos hablado. También entender que hay patologías como el virus COVID, recientemente en la última pandemia, se veía un gran disparo anticuerpos antifosfolípidos. Y muchos pensaban que realmente no tenía nada que ver, que era un epifenómeno, pero hoy por hoy los últimos trabajos reportados del estado protrombótico de esta enfermedad sí pudo en parte ser debida también a activación por antifosfolípidos. Entonces vemos una enfermedad que desde el punto de vista fisiopatológico es como de mil caras, con un elemento común inicial, unas llaves de arranque, pero de verdad todo se vuelve muy complejo. Entonces, para simplificar un poco esto, se han elaborado teorías de dos golpes. El primer golpe es básicamente cuando existe la formación del complejo anticuerpos contra fosfolípidos y estos atacan o se unen a las paredes del endotelio, pues. Y este sistema es ya de por sí, como dije, capaz de activar sistemas celulares, neutrófilos, monocitos, todo aquello. Y entonces baja el umbral para formar trombos, o sea, se predispone a estado protrombótico, trombogénico, y viene el segundo golpe, que viene a ser, en este caso, una infección, un estado inflamatorio, una injuria, la deficiencia de vitamina D, porque hoy por hoy se ha vinculado con el fenómeno, digamos, inmunoregulador de esta sustancia. Entonces es bastante interesante de ver, pues parece que es muy notorio destacar que a pesar de tratamientos antitrombóticos agresivos, esta enfermedad puede recurrir, puede reaparecer, inclusive trombosis, hasta un tercio, un cuarto de los pacientes. A nivel obstétrico también es muy importante que en fase temprana ocurre también fenómeno de activación de complemento
con un aumento de hiperproducción inflamatoria citoquímica, pues, que impide pues, un poco la implantación. Pues. Hoy por hoy puede influenciar lo que es la fase pues, de inducir pues, en una enfermedad adversa la fertilidad también. En fase tardía también tenemos un trombótico microvascular con alteración de tromboxano, más que todo participa mucho la parte de anexina B5 placentario y también las proteínas. Pues. Entonces todo esto lleva al fenómeno adicional de que como no se forma la angiogénesis correcta, y cómo se altera la formación vascular y pues lleva a los fenómenos de patología obstétrica como son los abortos, el entorpecimiento intrauterino y mortinatos. Entonces todos estos primeros dos procesos son intercambiar bloqueables por heparinas. Si vemos el fenómeno clínico, va mucho más allá de lo que es la enfermedad tromboembólica venosa y arterial también, ¿no? Vemos reflejado la embolía pulmonar y también fenómenos de tipo microvascular que cada vez se están reconociendo más a nivel cerebral, inclusive hay migrañas, fenómenos trombóticos renales, microinfartos renales, que es una microangiopatía trombótica, de hecho. ¿Ok? Y vemos inclusive el fenómeno de Raynaud, lívidos reticulares y alteraciones de válvulas cardíacas que no están aquí en la gráfica, como las formas de endocarditis aséptica de Lyme-Sachs, que es una expresión aséptica mediada también por anticuerpos y microvasculatura. Entonces, por frecuencia, por supuesto, lo más común ver fenómenos trombóticos venosos, hasta un 65% de los casos, más que todo extremidades inferiores, en menos porcentaje en las superiores, y por supuesto, tenemos 25% de fenómenos isquémicos, más que todo en forma de accidentes cerebrovasculares y fenómenos de tipo AIT, o accidentes isquémicos transitorios. Entonces, desde el punto de vista de clasificación o diagnóstico, bueno, tenemos desde Sapporo hasta Signy, pues la clasificación inicial en el año 99, cómo se establecieron los criterios dados por un evento o más de trombosis confirmadas en vena o arteria, y a nivel de, digamos, obstétrico, tenemos por lo menos uno más mortinatos, uno más nacimientos prematuros, de neonatos no morfológicamente normales, y por lo menos 3 o más abortos, ¿no? Esto da mucha discusión en el futuro realmente cuál va a ser esta clasificación, porque hay muchas formas de expresión clínica en las cuales son incompletos, no cumplen estos criterios y prácticamente son antifosfolípidos, que ya discutiremos más a continuación. Desde el punto de vista del laboratorio, es importante tener que tienen que haber presencia de anticuerpos antifosfolípidos, por lo menos inicialmente hemos hablado siempre se ha estipulado las 12 semanas. En ese periodo va a haber 2 determinaciones positivas, ya sea el anticoagulante lúpico determinado por guías ICTH, que son realmente difíciles de realizar y no están estandarizadas en todos los centros a nivel mundial, pues más que todo en el área de Latinoamérica tenemos problemas porque son muy difíciles de hacer. Tenemos anticarolipinas que tengan que estar en títulos altos, más de 40 GLP, ¿no? Para que sea realmente moderado a alto positivo. Y la beta-glicoproteína también en títulos altos, por encima del percentilo 99. Por supuesto, tenemos, como yo les dije hace rato, presiones clínicas de laboratorio dadas por la de trombocitopenia, que son las formas de PTI o el antifosfolípido sangrador, que puede tener presencia de plaquetas, inclusive puede hacer niveles muy bajos, dramáticamente disminuidos hasta menos 20.000 plaquetas. Es una verdadera pesadilla ver un paciente presentando trombosis y hemorragia al mismo tiempo. Entonces es un caso bien complejo de explicar, que merita uso de esteroides, anticoagulación y a veces inclusive el trombopac. Tenemos también mucho menos números, anemias hemolíticas autoinmunes, la síndrome de EMA, que es combinación de los dos síndromes, y por supuesto lo que hemos dicho anteriormente, líneas articulares y enfermedad cardíaca. También tenemos el caso, como lo habíamos comentado inicialmente, de una cantidad de anticuerpos que se han estudiado en laboratorio, que algunos centros los usan como parte de sus criterios diagnósticos, pero realmente no han sido estandarizados. Si yo, como digo yo, si ya tenemos problemas con la que ya tenemos para hacer el diagnóstico y incluir más anticuerpos en este concepto, va a ser muy complejo, realmente muy difícil y poco aplicable. Muchos expertos lo han dictaminado. Tenemos, o sea, como se ha dicho, anticolipinas, pero ante IgE, IgA, no como el IgE que usualmente usamos. Las difosfatilicerina es importante y protrombinas también son muy claves para la parte patogénica y por supuesto los complejos fatilicerina antitrombina también que forman complejos. Entonces, ante todo esto, pues en los últimos años ha habido un boom, pues en los últimos, vamos a decirlo, hace 5 años que se han unido a la Sociedad Americana de Reumatología, la ACR, y de EULAR para crear unas nuevas propuestas de criterios de diagnóstico y clasificación. Y eso está promulgado, bueno, desde el año 2020 hubo el primer artículo, ¿ok? Y el 2021 estaba el desarrollo, pues, de este consenso,
y el año pasado en EULAR pusieron esta Premier Mundial, pues ya pues, explicando mejor los criterios que iban a posiblemente implementar en un futuro. Pero ojo, aclaro muy importante, esto aún no ha sido aprobado. Lo que voy a presentar a continuación no está publicado y quizás peco un poco de intentar explicar algo que está todavía en revisión. Pero bueno, más o menos la cosa va así. Se toma un criterio clínico de uno de los 6 dominios que voy a explicar a continuación, más una prueba positiva antifosfolípido, que siguen siendo los que ya conocemos, anticuerpo lúpico, los títulos altos de anticolipina, glicoproteína, IgM o IgE, que es un plazo que vaya inclusive hasta los 3 años, a partir que se establezca el criterio clínico. Ya no son los 3 meses, son inclusive hasta 3 años. ¿Okay? Entonces, si esto está ausente, algunos de estos elementos, no decir, oye, mira, es un SAF atípico, ¿no? Hay que aplicar criterios aditivos. Criterios aditivos son los que vamos discutiendo. Pues. El problema es que ellos crearon un grupo de criterios adaptativos donde hay 6 dominios clínicos sobre la parte trombótica y microvascular, ¿okay? Que el primer ítem sería los ítems D1 y D2, que son macrovascular, como trombosis venosa, trombosis arterial, en el cual ellos distinguen, hacen mucha distinción a que si el fenómeno trombótico venoso se establece en contexto de factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, pierde peso, pierde valor para antifosfolípido. Pero si la trombosis, ya sea arterial o venosa, se establece en ausencia de criterios de riesgo, si el paciente no es un paciente adulto mayor, con tabaquismo, con una cantidad de cosas, entonces sumamos un puntaje mayor de riesgo desde el punto de vista clínico. ¿Ok? Igualmente tenemos que se incluyen los elementos de dominios de 3 clínicos para microvascular, para sospecha, como el libro reticular a nivel del examen clínico, la vasculopatía libenoide, nefropatía por antifosfolípido y las hemorragias pulmonares. En los establecidos que ya han sido que son los que hemos aceptado más, por supuesto, hemorragia pulmonar, la vasculopatía libenoide, enfermedad pulmonar a nivel micropulmonar y miocárdica, a las cuales se le suman un puntaje, pues tienen un peso más elevado, pues la presencia de todo esto desde el punto de vista microvascular. Desde el punto de vista obstétrico, si el paciente, pues ellos suman también la parte igual, pues le dan más peso a las alteraciones de crecimiento intrauterino grave, aparentemente le restan puntaje en esta nueva clasificación a las pérdidas gestacionales de tipo aborto, ¿ok? Entonces esto llama la atención, porque nosotros siempre le damos mucha importancia a los abortos y realmente quizás ellos en el puntaje asumen que hay otras causas de aborto que también pueden ser significativas en las pacientes y pueden confundir las patologías. Le llaman más pesos específicos a las muertes fetales ya en periodos avanzados para hablar de antifosfolípidos. Asimismo, tenemos válvulas cardíacas, solamente engrosamiento 2 puntos, vegetación 4 puntos, y la trombocitopenia también suma como presencia de dominios clínicos. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de laboratorio, tenemos los ensayos para anticoagulante lúpico. Si está solamente positivo una vez, suma 1 punto, ¿ok? En el transcurso de esos años, que nosotros antes decíamos que tenemos que tener por lo menos 2 pruebas. Una prueba bien realizada en contexto de las directrices de CTH publicadas por Deberes en el año 2020. Y si tenemos un antibiótico persistente, también suma muchísimo, suma 5 puntos. Asimismo, tenemos las escalas de anticuerpos también a títulos, digamos, moderados, suman menos puntaje, y a títulos altos positivos para IgG de los 2 anticolilipinas o vectores micoproteínas, suman puntajes más elevados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Al tener esta puntuación establecida, se hace un análisis de clasificación y se clasifica como positivo cuando el paciente tenga por lo menos 3 puntos en dominios clínicos al menos y 3 puntos de los dominios de laboratorios. Entonces, dicho todo esto, veamos un ejemplo clínico. Pero veamos este análisis de características de rendimiento. Entonces comparo contra 2 cortes de validación bastante significativas a nivel mundial, pues que las que están todavía andando, que comparan los criterios nuevos de SAF contra el criterio establecido de Sapporo. Y se encontró que el punto de vista estadístico posee una más alta especificidad en relación a criterios anteriores. O sea, dando un valor específico, valor predictivo negativo mucho mayor, que es bastante interesante. Que hay un poco el valor de esta clasificación. Entonces, veamos este caso clínico. Este es un paciente con una antifosfolípido que tiene una anticuerpos positivos, ¿ok? Y tiene una trombosis venosa.
Y resulta que desde el punto de vista clínico, el paciente tiene un perfil clínico realmente con muchos factores de riesgo para trombosis. Tomaba, bueno, vamos a decir, por ejemplo, tomaba anticonceptivos, estaba postoperado, en fin. Entonces, fíjense cómo el puntaje le da apenas 1. O sea, no es cualquier trombosis, tiene que tener idealmente ausencia de factores de riesgo, ¿ok? Y desde el punto de vista anticoagulante bueno, tenía un criterio, o sea, era persistente, pues. Entonces, de clasificación clínica le da apenas 1, pero en el global, por laboratorio, si tiene 5, entonces no suma los criterios. Tiene que tener más de 3 en clínico y más de 3 en laboratorio. Entonces, por lo tanto, este paciente que a la antigua clasificación no lo era, a la nueva no sería un antifosfolípido. Entonces, fíjense lo complejo que va a ser esto. Esto todavía no ha sido aprobado, esto está todavía en revisión. Ahora, si tomamos, por ejemplo, un paciente con este cerebrovascular, con antifosfolípido, que no tenía factores de riesgo, que tiene factores de riesgo elevados, le da 4 puntos, y tiene el mismo anticoagulante lúpico positivo persistente, entonces tenemos 4 y 5, más de 3 cada uno, sí le da. Entonces, fíjense cómo se está poniendo esto interesante. ¿Ok? Entonces, ya, ups. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo importante? Ya. Oye, aquí se me borró una diapositiva, no sé qué pasó. No sé. Las fortalezas, bueno, fortaleza de clasificación, realmente esto se borró esta slide, qué pena, es que esto ha sido validado, tiene un alto poder estadístico, tiene la capacidad predictiva, pues como habíamos comentado, tiene una validación que lleva un curso de años y que se piensa que positivamente quizás el próximo año, en el curso de este año, puede estar aprobado. ¿Cuál es la limitación? Pues que no se respetan todas las subpoblaciones. Realmente falta ver pacientes en diferentes entidades, pues, o sea, otras cohortes como lupus en niños, en ancianos, comunitarios, en fin. Y hay que entender que hay un estándar de oro para síndrome antifosfolípido y que este sistema de clasificación amerita pues, incluir la evolución de la enfermedad, como se va comprendiendo mejor la fisiopatología, cómo se adquieren los conocimientos hacia el área clínica. Entonces, esta clasificación permite ir evolucionando en el tiempo, incorporar nuevos parámetros, que quizás es la parte interesante. Un punto muy importante es que si algún resultado aquí no cumple los criterios, el paciente no queda como incierto o equívoco o no SAF. Él realmente debería ser revisado en el futuro, ¿ok? Para entonces las actuaciones futuras si el paciente entra en clasificación. Y que estos criterios, como lo dije, sean inclusive actualizados en forma periódica, anualmente inclusive. Entonces vamos a tocar ahorita la parte terapéutica, la parte, digamos, de tratamiento. Hoy por hoy, todos sabemos que la articulación estándar de elección sigue siendo la warfarina, como bien lo demostraron los estudios de Finazzi, el WAPS y otro estudio de Crowder, en el que compararon dosis estándar de warfarina para tener un INR entre 2 y 3 contra dosis elevada de warfarina apuntando a 3 y 4, y se mostró que los resultados eran similares desde el punto de vista de prevención de trombosis. Entonces, quizás las guías orientaron más hacia el uso de anticoagulación en dosis estándar, en dosis aumentadas. No obstante, algunos autores critican el hecho de que en estos estudios se incluyeron muchos pacientes con enfermedad arterial trombótica y que quizás no están definidos algunos casos de criterios de alto riesgo. Entonces, esta queda un poco en revisión. Desde el punto de vista de trombosis arterial, pues se acepta más que todo uso de INR entre 2 y 3, al igual pues, que en los estudios para trombosis venosa, pero algunos autores recomiendan realmente a nivel un poco más elevado el INR tener un valor de 3 a 4 y posiblemente asociar en algunos casos aspirina. Esto realmente hay estudios de muy baja calidad, o sea, estudios observacionales, y hacer una guía o elevar pues un concepto en base a esto es limitado, porque la calidad, digamos, de la data no es buena. Desde el punto de vista de los triple positivos, realmente no hay un estudio que demuestre una diferencia terapéutica. Básicamente es tener un buen o correcto INR en esos pacientes. Con respecto a los anticoagulantes directos, que es un tema que fue muy controvertido, siempre es interesante analizar los estudios iniciales que se plantearon, y vemos como que en los estudios para trombosis venosa profunda convencional de Einstein, Recover, que usaban rivaroxaban y dabigatran, había pequeños pacientes incluidos que tenían antifosfolípidos. Ellos analizaron esa data y aparentemente les iba bien, entre comillas. Entonces el RAPS trial investigó rivaroxaban contra warfarina para pacientes con enfermedad trombótica, antifosfolípido, y aparentemente no hubo diferencia significativa en recurrencia de trombosis usando warfarina contra rivaroxaban. Pero fíjense lo que pasó después.
Otros 3 estudios que empieza a hacer caso reporte, el estudio TRAPS, que empieza a evaluar, da por el traste y demuestra que aparentemente hay un aumento de la tasa de recaída trombótica, más que toda despensa de enfermedad trombótica arterial y también la venosa inclusive. Y otros 3 ensayos controlados, el RETRAPS trial y otros 2 más, y una revisión sistemática, que después la presentaré, demuestra que una inferioridad de los DOAC frente a la warfarina, ¿no? Y que estos pacientes inclusive no terminaron el trial, tuvieron que ser detenidos por seguridad, pues, por esa trombosis arterial en los pacientes con DOAC. Entonces, el último trabajo que quizás me pareció interesante, porque estaba hablando de unos metaanálisis de todos los estudios en forma contundente, pues revisó pues, todo lo publicado hasta la actualidad, hasta abril del 2022, pues, y los puntos primarios de importancia eran trombosis y hemorragia. Entonces, se pudo concluir que el uso de DOAC en comparación a la dosis tenía mayores efectos arteriales trombóticos. Hubo más accidentes cerebrovasculares. Del punto de vista de la parte venosa, quizás no hubo una diferencia significativa en la incidencia de tasas trombóticas y las hemorragias graves, pues quizás no hubo diferencia entre ambos grupos. Tampoco encontraron cosas muy valederas con respecto a los triple positivos, otras formas de SAF, de un tratamiento u otro. Quizás lo que seguía pesando aquí pues era el efecto de estas moléculas para la falta de protección hacia la patología arterial. ¿Okay? Entonces, un poco queda armado así, pues, el programa de trabajo anticoagulante, como lo publica Ambati en esta última revisión de este año, muy interesante, como él plantea, pues, el paciente con antifosfolipo positivo que tiene historial de trombosis, si tiene triple positivo, por supuesto, el DOAC no está recomendado, según guía regular más que todo. Si es trombosis arterial, tampoco está recomendado el DOAC. Entonces, usar, pues, anticoagulación, como hemos dicho, entre 2 y 3, que si tiene fenómeno arterial, podemos asociar aspirina, o dejar uso todo, all the way, all the time, con el pareja peso molecular. Si es recurrencia, por supuesto, escalar la dosis a 3 o 4 INR, un poco más alto, y ver un poco ese riesgo hemorrágico que hay con los pacientes. Si la trombosis es venosa, bueno, tratar básicamente con warfarina, siempre, o bueno, por ejemplo, peso molecular en su caso. Si es un doble o simple positivo, considerar que esos pacientes, si le pueden usar un DOAC, o sea, ¿por qué no? Si tienen baja adherencia o tienen muchos eventos hemorrágicos con anticoagulantes cumarínicos o dificultan para tener un IR estable, no es descabellado colocarlos entonces en antifosfolípidos con DOAC, como tengo algunos casos, por cierto. Entonces, desde el punto de vista gestacional, también tenemos una cohorte de pacientes también con estudios de bajo nivel, quizás esto un poco lámina ocupada, pero quizás para ejemplarizar que hay pocos ensayos controlados de calidad y que los juicios clínicos que se elaboran siempre son difíciles en estos contextos. Pues. Entonces, básicamente se habla que los pacientes con fenómenos abortivos sin trombosis y se da baja dosis de aspirina asociado a, por ejemplo, pasión molecular de forma profiláctica, ¿no? Eso sí ha quedado en forma contundente en la medida de esos metaanálisis. Y en los pacientes que tengan trombosis previa, escalar el uso de aspirina asociado a, por ejemplo, pasión molecular, pero dosis terapéutica, dosis completas. Y esto queda mejor ejemplarizado en este slide también de Ambati, como las pacientes gestantes, te partimos del principio, con enfermedad trombótica, por supuesto las anticoagulamos con heparina. No pueden recibir warfarina y se le da la aspirina en forma asociada. Y si tienen, como le dije, solamente historial obstétrico de complicaciones mórbidas, de pérdidas gestacionales, en fin, dar aspirina y dosis profilácticas. Y esto entregado hasta las 2 semanas posterior al parto. ¿Por qué? Porque el periodo parto y posparto son las partes más importantes de la enfermedad trombótica, pues, más que todo, sin tener de por sí un antifosfolípido, pueden hacerlo. Entonces, es un fenómeno muy aditivo, pues, para patología. Entonces, es importante mantenerlos anticoagulados hasta ese lapso, ¿no? Aquí se habla qué hacer con las portadores gestantes asintomáticos antifosfolípidos. Bueno, también se ha tomado el esquema. ACR dice que solamente dar aspirina. Mientras que EULAR, si el paciente tiene un alto índice de riesgo con digamos, factores adicionales para trombosis o el antifosfolípido, inclusive dar heparina en baja dosis. ¿Qué hacer con las recurrencias trombóticas? Me encanta esta slide que publica la gente de Cohen, colaboradores en ASH, en Blood, mejor dicho, del año antepasado. Entonces, parten del principio, paciente que tiene recaída trombótica, escalar la dosis, si venía en 2 a 3 INR, escalarlo a 3, ¿ok? Si falla a tener trombo,
lo llamamos al esquema, y eso lo hemos revisado en nuestra guía latinoamericana de enfermedad tromboembólica, a usar enoxaparina o usar agentes, por ejemplo, peso molecular con una dosis 25% por encima del estándar de dosis terapéutica, ¿no? Y si sigue haciendo trombo, lo escalamos a 33%. Y si sigue haciendo trombo, entonces le damos fondaparinux. Esto es interesante, bueno, que uno dice, bueno, ¿por qué fondaparinux? Realmente no hay mucho trabajo, bueno, esos dos estudios, uno con 30 y otro con 25 pacientes, eran cortes pequeñas, pero aparentemente demostró una tasa de recurrencia trombótica igual a cero en estos casos. Por supuesto, esto, como les he dicho y repito, todo esto amerita estudios controlados, randomizados de mayor escala. Entonces, en este punto, esta lámina de la parte en rosado, entran todos los otros elementos que venimos conversando, lo que puede ser la incorporación de agentes inmunomoduladores o nuevas terapias, que paso a discutir a continuación. La inmunomodulación en SAF. Una de las primeras, pues la molécula hidroxicloroquina ha sido muy, bueno, medianamente estudiada, vamos a decirlo así, como un inmunomodulador antiinflamatorio, más que todo el lupus. Ese es ese efecto que protege la coraza de anexina y el endotelio de placenta. Las dosis eran variables entre 200 y 400, en la gestación se recomiendan 200, que puede ser unado a la anticoagulación. En SAF refractario se recomienda anticoagulación con warfarina, asociado a esta molécula, que quizás tiene algún grado de evidencia, no tiene estudios randomizados, pues, controlados, pero por lo menos trabajo es lo que hay, como dicen. Las estatinas es un punto interesante, pues esto se ha revisado desde algún punto de las estatinas de efecto inmunomodulador en inflamación, de los trabajos para hipertensión y dislipidemia. Los trabajos en SAF incluyen la fluvastatina, usada a 30 miligramos, como efecto antiinflamatorio, y también se ha reflejado pues, que en el grupo de pacientes tratados, que era un trabajito pequeño, como yo lo vi, pues se pudo reducir marcadores inflamatorios y protrombóticos. Asimismo, la tasa de recurrencia trombótica también disminuyó. Entonces, se le da ventaja o aceptación al uso de esta molécula en patología más que todo arterial, más que venosa, por supuesto. También tenemos, por supuesto, el rituximab, que también fue útil para estas medicaciones trombóticas, no trombóticas, cuando hay PTI, cuando hay EMAS, cuando hay manifestaciones microvasculares más que todo, y tiene algún valor en tifosvivo refractario, con tasas de respuesta que pueden ser bastante importantes. Ojo, en lo que llaman síndrome antifosfolípico catastrófico, nosotros pensamos que usaba muy de entrada, pero otros ensayos como el CAPS-RAP Study ha demostrado que realmente no se debe usar de entrada rituximab, sino dejarlo como una segunda línea. Tenemos ciclofosfamida, que hay muy poco trabajo, prácticamente no hay casi nada publicado, que más que todo con lupus y antifosfolípidos. ¿Okay? Entonces, hablando un poco aquí de medicina espacial, vemos como la terapia con CAR T-cell, que puede ser que se ha metido en todas las patologías, en el ámbito hematológico, desde linfomas a mieloma, vemos como hay un trabajo interesante en Kerry por el año 2019, que el uso, el paciente trabajó con warfarina y tenía linfoma, y dándole CAR T-cell demostró una prácticamente negativización de los niveles de anticarolipina posteriormente. Pues. Entonces el ACR, el American College of Rheumatology, desde el 22 está haciendo un ensayo de pacientes y están colectando datos todavía y los resultados de corte preliminar son prometedores. O sea, bastante interesante en este punto. También tenemos otras moléculas que eran conocidos los inhibidores de factores de necrosis alfa, más que todo usados de artritis reumatoidea, también conocidos por allí, pues, y enfermedad inflamatoria intestinal, y que este factor se ha relacionado con más que todo la patología trombótica y aumento de riesgo de pérdidas fetales. En la parte gestacional, abortiva, el vaso pretérmino se ha involucrado mucho. Entonces hay dos ensayos, uno del 2019 con 100 mujeres, con adalimumab, certolizumab, y se encontró que las tasas de resultados eran muy buenos, con 70% de respuestas positivas de embarazos a términos ni vivos en mujeres que eran refractarias. Pues. Otros ensayos clínicos, bueno, el certolizumab combinado con enoxaparina y aspirina está en curso, pues, y es interesante ver este resultado. Tenemos entonces también, como otras nuevas estrategias, el estudio de la netosis, que no lo pude incluir en fisiopatología porque era muy largo. Vemos que el efecto pues, de neutrófilos y rupturas de histonas a nivel tisular se ha promovido también como parte del fenómeno productor de trombosis en SAF, más que todo cuando hay interacción con receptores adenosinas A1 y A1 que activan plaquetas. Entonces hay estudios interesantes en modelos murinos, cómo se suprime la trombosis inducida por histonas y en antifosfolípidos.
y entonces hay casos reportes en CAP refractario que por ahí está interesante la cosa. El dipidemol es un antioxidante plaquetario que inhibe la agente indirecto de la enzima A9. Entonces también hay trabajos pues, a nivel de modelos murinos y entonces también puede suprimir mitosis. Tenemos también el fenómeno, pues suplantemos vitamina D. El doctor Cereceto vino hace 2 semanas a Bogotá y estuvimos en un simposio discutiendo todo esto, pues y decían, bueno, realmente faltan trials, faltan más evidencia clínica, pero bueno, ellos ya están empezando a hacer esto como un proceso, pues. No como una práctica común, pero sí en revisión. Tenemos otras estrategias también más interesantes, como el uso de anticuerpos monoclonales anti-CD38, el famoso daratumumab, conocido en mieloma múltiple, y en otras patologías autoinmunes empezado a entrar. Y fíjense cómo hay un caso reporte con daratumumab en pacientes con SAF y trombosis refractaria que tenían eventos a pesar de anticoagulación. ¿Ok? Y vemos cómo también después del tratamiento, ya a los 100 días, una desaparición de los marcadores, digamos, de anticuerpos y mejoría clínica significativa. Entonces, esto ha motivado un estudio de investigación que es el DARE-APS, que están dando, un estudio de fase 1, que están reclutando pacientes, que va a hablar de eficacia y toxicidades, y más que todos los cambios en niveles de anticuerpos y el clinical outcome ya en el futuro. Eso estará saliendo para finales del próximo año. Ahora es un poco, ya para terminar esta charla, que está un poco ya larga la cosa, pero bueno, es que el tema lo merita, es el síndrome, el CAPS, el antifosfolípido catastrófico. Todos sabemos que Anderson publicó a comienzos del año 2000, pues, unos criterios que establecen la presencia de más de 3 órganos afectados, ¿no? Más que todo que llaman microcirculación, en presencia de forma simultánea en menos de una semana, y que desde el punto de vista histológico tenían evidencia de oclusión de vaso pequeño. Asimismo, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos de cualquiera de los tipos. Entonces, había criterios diagnósticos, por supuesto, los 4 criterios, la puntuación de 1 al 4 lo da como altamente probable, ¿no? Puede haber vasculitis, por supuesto, puede haber, los pacientes se ponen casi que parecen pacientes sépticos, se ponen hipotensos, que pasan a la UCI, son sistemas microangiopáticos de patología, y la mortalidad es muy alta. Sin tratamiento, estos pacientes fallecen más de la mitad de los casos. Entonces, se ha popularizado, por supuesto, en estos casos, el uso de anticoagulación full dosis con heparina molecular o no fraccionada, solomedrol en altas dosis, bolos por 3 días, plasmaféresis con o sin hemoglobina intravenosa, y acoto importante, que antes sí decían, pero ahorita no, rituximab no va en primera línea, puede en segunda o tercera. Y está en revisión lo que le había comentado, el colizumab, que todos bien conocidos por los conocidos para el HPN, la prostaciclina para otras patologías y presión pulmonar, y defriotida en casos refractarios. Entonces, es importante entender que esta data viene un poco, información viene de lo recogido del proyecto CAPS, que fue creado en el 2000 por la Unión Europea, y hasta ahora ha aglutinado más de 574 pacientes, donde se demostró que la anticoagulación con heparina era mejor que no anticoagularlo, y eso estamos hablando de 63 contra 22 en los casos, que decían que para que anticoagularlo, que vamos a darle solamente inmunomodulación. Entonces queda determinado que para anticoagulación, y que asimismo la combinación de estos elementos con esteroides, el cambio plasmático, aumentar la supervivencia de los pacientes hasta un 70% de los casos, logrando un éxito terapéutico. Y ya esta es mi última diapositiva, mi penúltima. ¿Qué hacemos con los pacientes asintomáticos con anticuerpos antifosfolípidos? Este es un punto interesante porque la prevalencia de anticuerpos puede ser hasta el 5% de la población normal puede tener anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, primero, entender que hay estudios publicados, como yo lo dije. El primero data con 258 pacientes, el 1 con 100, evaluaron entre 1 y 5% más o menos de incidencia, y se estimó que la hipertensión y la presencia de guantelúpico son factores independientes para trombosis. En estos estudios, en este segundo estudio, el uso de aspirina realmente no tuvo efectos benéficos en reducción de fenómenos trombóticos. Asimismo, un estudio a plaza, que fue un estudio controlado, aleatorizado con 100 pacientes casi, también no hubo diferencias significativas en el uso de aspirina para reducir la tasa trombótica. ¿Ok? Entonces, sin embargo, aquí también se ha postulado el usar estatinas, usar isocloroquina en caso de muy alto riesgo. Entonces, aquí nuevamente Ambati nos sale con este flujograma, que también me gusta, en el cual el paciente con antifosfolípidos
que no tenga historial de morbilidad obstétrica o trombótica, EULAR dice que a casi todos hay que darles aspirina, de todos modos. Sin embargo, si no hay patología, digamos, autoinmune, ¿ok? Si la hay, debe considerarse el uso de isocloroquina. Si no la hay, se monitorea. Si hay factores de riesgo cardiovasculares, por supuesto, hipertensión, diabetes, vamos a usar estatinas de entrada. ¿Ok? Y si no la hay, va para monitoreo. Entonces ya con eso termino mi presentación. ¿Verdad? Disculpen lo prolongado. Dejo de compartir y está abierto para las preguntas. Gracias, doctor Serrano, por su excelente presentación. Yo creo que este es un tema, ¿me están escuchando? Sí. De gran interés para todos los hematólogos. Y hay alguna pregunta, vamos a comenzar pues, a revisar las preguntas en el chat. Están preguntando si una paciente que tiene embarazada, entiendo aquí una gestante, en el cual el uso de aspirina sería indicado, supongo que es que tiene pues criterios como de síndrome antifosfolípido, posiblemente sin trombosis o pérdida recurrente, no lo aclara, pero que haya alergia a la aspirina, pues al ASA, que sí podría usarse otra alternativa como clopidogrel o ticagrelor en una embarazada. Creo que no sé No qué le tiene, parece. Uh-huh. sí, sí, esa pregunta también es importante que usted participe en esa respuesta, doctora, pero realmente no hay evidencia de usar otros antiagregantes. Eso es un punto muy importante. No hay estudios evaluados con otras moléculas para la prevención, pues digamos, usando dipirimimadol, clopidogrel, ticagrelor, y mucho menos en embarazadas. No tienen aprobación FDA, por lo cual la respuesta sería no se pueden utilizar. Si la doctora considera que el riesgo trombótico, como lo dijimos en el grupo de slides que hemos hablado con el flujograma, es muy alto, deben considerarse al uso de heparina de peso molecular. De heparina de bajo peso molecular, posiblemente ese sería también el caso. A ver, SAF como causa de ACV isquémico venoso o arterial, anticoagulación con warfarina para prevención secundaria, ambos, ¿durante cuánto tiempo? Sí, yo supongo que, sí, que esto como sería hablamos como hablamos durante la charla, por supuesto, la articulación es forzosa, debe usarse prioritariamente warfarina, no usar DOAC, insisto, no usar DOAC en estos casos. Algunos autores todavía discuten si se asocia o no la aspirina. Yo la sigo usando considerando el riesgo-beneficio, porque nosotros en el grupo de H, el grupo latinoamericano de tromboembólica, realizamos unos trabajos cuando vimos la estadística con la gente de McMaster y vimos que realmente la asociación de warfarina con aspirina aumenta mucho la incidencia hemorrágica. Entonces, en pacientes con alta tasa de hemorragia, realmente, oye, mira, si el paciente tiene un solo evento y no es repetido, de repente exponerlo a un ACV hemorrágico es un poco que nos entra miedo. Realmente es interesante usar solamente warfarina, un INR ajustado. Si el paciente recae, ojo, ahí sí cambia todo, asociamos aspirina, aumentamos el INR a 3, de 3 a 4, ¿ok? No sé qué dice Absar. Mira, aquí hay otra pregunta que dice, soy neurólogo. Si el ACV isquémico es durante el embarazo, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pienso que ya lo hemos comentado, que sería la aspirina y en algunos casos podría, en esos pacientes depende de los riesgos de heparina de bajo peso molecular, ¿no? Sí, obviamente, sí, como es un ACV isquémico durante la gestación, la paciente debería ir a anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular, no profiláctica. Ojo, tengo que estar claro, cuando usamos una dosis de una, usamos una dosis de otra. Como dice el doctor, algo muy importante, ese punto es clave. El paciente embarazado es una paciente protrombótica, tiene todo disparado. Si no podemos regalarle papaya, como decimos en mi tierra, tenemos que articularla terapéutico. Bueno, heparina dosis full, BID, o el esquema inglés 1.5, no sé, pues ajustando dosis por función renal y obesidad, en fin. Y entonces asociar aspirina en este caso. Yo creo que de todas formas estamos hablando de una paciente con un síndrome antifosfolípido. Correcto, es decir, sí, que está asumimos que es llenando así. los criterios de un síndrome antifosfolípido. Correcto. A ver qué dice aquí. Excelente, gracias, doctor Juan Carlos. ¿Qué opinas de anticoagulantes a pacientes con lupus
y antifosfolípidos que no han tenido trombosis. Yo creo que esta es la última parte de la Sí, charla, que no ha tenido trombosis, tiene los anticuerpos, pero claro. tiene lupus. Es decir, que hay que tratar la parte inmune ahí Sí, principalmente, ¿no? ¿Qué correcto, sería? sí. Ese punto es muy importante y quizás ahí donde esa revisión que hicieron, pues la gente de Ambati fue categórico como el paciente con enfermedad reumática subyacente que tiene lupus, nunca ha tenido trombosis y tiene anticoagulante. Y si tú evalúas la escala, que no me dio tiempo de ponerla, porque oye, es que hay una escala que es el AAPS, que es la CAPS que te habla un poco a favor del riesgo protrombótico en pacientes con antifosfolípido y sin él, porque en la nueva actualización se está hablando. Entonces, ver si es triple positivo, doble positivo. Esos pacientes deben ir, por supuesto, antiagregados y asociarle hidroxicloroquina en lo ideal. Yo creo que entonces estos pacientes que tienen lupus, una enfermedad de base, pues hay que asociar todos estos otros medicamentos que van a modular o tratar de también de Sí. aliviar esta parte del sistema inmune. Sí, Aquí todavía dice, yo no lo anticoagularía todavía, ¿verdad? si Tendría no tiene la opción porque trombosis, no, no se no tendría anticoagula. indicación. Si no No evento hay, trombótico, no no anticoagularía. hay, no Lo he hay. visto hacer. Aquí he Eh, tenido casos que me llevo a la consulta en Cúcuta, paciente anticoagulado, eh. desde el neurólogo que viene recibiendo no sé qué, o la muchacha gestante, y verdad que es complicado. Dice, saludos desde Barquisimeto, mi viejo amigo, manejo integral en el Gracias. embarazo. ¿Qué papel juegan los esteroides? Supongo que es para solamente para los que tienen lupus, ¿no? Sí. Por Sí, la no, trombosis realmente no en vamos a dar antifosfolípido, esteroides. Ajá. completamente de acuerdo. Antifosfolípido primario realmente no tiene indicación el uso de esteroides. Ojo, son más tóxicos que beneficiosos. Inclusive he visto pacientes de la consulta tratados con prednisona y dándole ensayo refractario. Eso no se usa, eso no se estila. De verdad, eso, hay un estudio con esteroides que demostró que ni lo puse, daba el traste. Entonces es mejor Claro. usarlo. Y como dice la doctora, la aspirina, si tiene una enfermedad del colágeno, bueno, usarle hidroxicloroquina en la gestación, que puede O los recibir por superación. inmunomoduladores, pues, Claro, claro, los otros inmunomoduladores. inmunomoduladores que hemos hablado. Aquí dice, en el contexto de una enfermedad tromboembólica aguda extensa, ¿cuándo es el mejor momento? Tenemos una enfermedad tromboembólica aguda. Ujú. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar el perfil de SAF para evitar los falsos positivos? Eso es muy importante. Adicionalmente, quería preguntarle, en el contexto de enfermedad recurrente, ya en anticoagulación, bien sea con heparina de bajo peso, warfarina o DOAX, ¿cuándo y cómo hacer los exámenes de perfil de SAF para evitar estos falsos positivos en el laboratorio? Muy buena esta Esta es muy pregunta, buena muy pregunta y la estaba aclaratoria. esperando, la tenía, mira, guardadita aquí como llegando la pregunta, porque la verdad es que esa pregunta es clave, porque Claro. yo me la he hecho muchísimas veces y cuando estamos en el grupo de los consensos, los equipos de trabajo, se ha sentado esto y verdad que es bien difícil. Miren, miren esto, si el paciente entra con una trombosis de novo, extensa, un hilo femoral que le va desde el ilion hasta la pierna, va a perder la pierna, horrible. Bueno, vamos a anticoagularlo. Muchas veces yo le decía a ellos, vamos a anticoagular a este paciente, ¿cómo voy a pasar si un antifosfolípido de entrada? ¿Ok? Con el problema de tipo de laboratorio que puede tener limitantes para, como dice el doctor, que puede tener dificultades para en la fase aguda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, los anticuerpos se pueden hacer. Los anticuerpos no varían tanto en la fase aguda. Es importante por lo menos una determinación inicial de una trombosis extensa con anticardiopina, antiglicoproteína. Hay que esperar un poco a que pase la fase aguda para hacer anticoagulante lúpico, porque siempre va a estar alterado. Y el componente o la asociación, ¿ok? Del anticoagulante con la warfarina, con la cantidad de droga, también nos altera los resultados. Entonces tenemos que tener un equipo de trabajo. Aquí yo quería tener a Marión, o me acuerdo de aquella licenciada famosa de la Comisión de Sangre, que nos enseñaba a hacer los estudios de pacientes bien equilibrados. Pues. Hoy por hoy, pues hay reactivos de tromboplastina que no son tan sensibles al anticoagulante lúpico, ¿no? Y hay modalidades, hay técnicas que no las domino, no soy bacteriólogo realmente para poder comentarles el detalle de esto, pero ya las hay. Pues. Yo diría que el tiempo, digamos, máximo de espera puede ser hasta los 3 meses. Entre las 6 semanas y las 12 semanas podemos hacer un estudio, por lo menos, de anticoagulante lúpico para ver realmente si veramente es positivo. Porque tú lo puedes hacer de entrada, te sale positivo, pero no puedes decir que es un No antifosfolípico puede por eso, ser. no puedes decirlo. Pues entonces te va a quedar la duda que es un falso positivo. Debes Ya. reconfirmarlo a juro, a la sexta, por lo menos antes del tercer mes, tener la confirmación luego a la fase aguda. Y bajo el criterio, digamos, vamos a decirlo así, de
de que hablamos de los criterios antiguos de Sapporo y Sydney, la presencia, ¿ok?, de dos determinaciones hacen diagnóstico. Una sola no lo hace. No ¿Ok? lo hace. Bajo el nuevo concepto que va a venir, si va a venir una sola determinación, podría ser diagnóstico si es positivo. Con los ¿Ok? padres. Pero eso hay que revisarlo, eso todavía todo está en curso. Sí. Yo creo que es muy importante que este paciente, puede ser que se le pueda hacer los estudios de anticardiolipina y Sí, antiretador claro, glicoproteína 1, claro. están negativos, ya nos habla de que no es un triple positivo, que son los pacientes que tienen más problemas de trombosis, Claro, más, vamos a decir. claro. Por lo menos ya, si eso da negativo, uno puede de alguna forma decir, bueno, no es un triple positivo, podemos dar chance a dar una anticoagulación y luego a terminar con los estudios. Pues Es eso correcto. es fundamental, pues hay que tener ese control Sí, de hacer su tratamiento el full. punto clave es porque nos determina cuál es la anticoagulación ideal inicial. Porque ese paciente me está dando positivos anticuerpos y no lo voy a poner en un DOAC, tengo que poner en warfarina inicialmente, a menos que pasen cosas que me lleven a ponerlo en un DOAC a la larga, pero la anticoagulación siempre pasa con heparina o warfarina No, de si es entrada. una trombosis, claro, venosa profunda, bueno, puede ser que comience con el DOAC y a lo mejor después no es, Lo porque es la cambiamos. parte de Sí, trombosis sí, arterial la que principalmente no está, no es exacto. conveniente dar el DOAC. No sé si la licenciada Echenagucia está por allí, que Está de buscándola. repente pueda orientarnos un poco más hacia el laboratorio. A ver, ¿qué otra cosa dice por aquí? En el caso de un paciente con manifestaciones neurológicas no trombóticas y presencia de anticuerpos antifosfolípidos, ¿se recomienda el uso de warfarina o se maneja solo con ASA? Oye, esa No hay pregunta es trombosis. buenísima. Esa pregunta es buenísima. Me encanta esa pregunta porque eso se está en revisión. Lo que llaman el síndrome antifosfolípido microvascular. Por eso que esta clasificación nueva, la vieja no habla nada. O sea, esos fenómenos asociados son como adornos de Navidad que no sirven para nada según ellos. Pero la nueva clasificación está intentando incorporar este concepto y cómo tratarlo. Miren, la enfermedad microvascular es trombótica, porque el antivetador forma complejo y forma complejo de microfibrina. Vamos a acordarnos, mira, de esta patología tipo HPN, todo aquello. Por ahí va la cosa, o sea, se van formando microcomplejos de fibrina a nivel microvascular, ¿ok? Entonces decía, oye, ¿vale la pena anticoagular o no? Entonces, definitivamente hay que antiagregarlos, definitivamente hay que agregarlos, ¿ok? El otro punto inmunomodular, sí están haciendo estudios con eso, y la warfarina también estaría contemplada en el paciente cuando ya hay evidencia de trombo grande. Por lo menos integrar fundamental. ¿Ok? En pacientes con fibrilación auricular, creo yo, porque es FA, Sí. e indicación de anticoagulación con anticuerpos positivos, pero sin evidencia de trombosis, aunque cursa con EPIT e hipertensión pulmonar, ¿cuál anticoagulante usar? Podrías, si no tiene, hay que usar, no sé qué te parece, warfarina, porque no entiendo bien Me esto. imagino que el doctor está hablando de casos de confusión auricular en donde uno realmente se acostumbra más a usar un DOAC, ¿ok? Ajá. Que tiene enfermedad pulmonar Pero inflamatoria, que tiene tiene hipertensión anticuerpos pulmonar positivos, y tiene un aunque no anticoagulante tiene positivo. Bueno, trombosis, pero no tiene trombosis. No ha tenido trombosis, no aunque tiene tiene trombosis, claro, sí. hipertensión pulmonar. Sí, yo diría, usando un poco los conceptos que hemos elaborado y hemos discutido, que podría usar un DOAC. Este paciente yo sí me veía, como no ha tenido trombo previo, No han tenido. no tiene trombo previo, no hay realmente una base, digamos, de estudios que nos digan qué hacer con eso tampoco, ¿ok? Sí. Ese tipo particular de casos con FA, con fibrilación auricular, él podía, si estar, o sea, como dicen las guías que yo manejo con el grupo de ASH, si el paciente está controlado con anticoagulante, en FA puede seguir en el mismo DOAC, en este caso. A menos que haga recurrencia trombótica, pasamos a warfarina automáticamente. En pacientes embarazadas con anticuerpos anticardiolipina y antivetador glicoproteína 1 IgM positivo, sin evento trombótico, ¿en cuál semana se debe iniciar y hasta qué semana se debe mantener la heparina de bajo peso molecular? Paciente positivo, pero no ha tenido trombosis. No, la dejaría con aspirina solamente. Y solamente se haría heparina en el posparto, en las 6 semanas posparto. Exactamente, que está indicado usarse solamente en el posparto, pero no en el preparto. No en el preparto. Bueno. Okay. Aquí dice, bueno, que felicitaciones, que el tema de SAF es muy amplio, que lo desarrolló en detalle,
los nuevos criterios van mucho a individualizar el análisis de cada paciente con mayor peso en los factores de riesgo y pues por supuesto lo que es individualizar cada paciente, yo creo que eso es fundamental. Pero si es triple positivo, otra pregunta, ¿no debe usarse el ACOT? Depende si ha tenido ya trombosis o el triple positivo, el riesgo Sí, es no, importante. no. Según lo que discutimos, el tipo positivo no se recomienda dar un ACOT porque no está en las guías y realmente se salen mucho de las pautas y es Mucho aventurarse riesgo. a tierra desconocida. Hay mucho riesgo. Bueno, creo que no hay otras preguntas aquí. Yo solamente quería comentarles pues que sí es muy importante también que en pacientes jóvenes, sobre todo, a veces se observa problemas hemorrágicos por dos causas principalmente en este paciente con SAFO o con anticuerpos antifosfolípidos. El paciente que tiene trombocitopenia, y el paciente que a veces cursa con hipoprotrombinemia adquirida verdadera, que se ve más que todo en jóvenes, en niños, con síndrome antifosfolípido, hacen una verdadera deficiencia de protrombina Es consangrada. correcto. Entonces, Sí, esto es raro, pero yo creo que es importante recordarlo. Y por supuesto, estos últimos comentarios que hiciste sobre estos síndromes de catastróficos, que son también una de las cosas que llega por emergencia y llaman al hematólogo y nadie sabe que tiene el paciente, va para para que la todos UCI. estemos pendientes Está porque séptico, dice que el paciente, sí, sí, sí. cualquier cosa puede ser y es un catastrófico. Un Entonces yo SAF, creo que es un caso. importante que la participación del equipo y el hematólogo allí en ese equipo. Sí, tiene Así mucho que yo sentido. considero que, bueno, si no hay más preguntas, no sé cómo estamos de tiempo. Una hora Bueno, completica. Bueno, entonces, realmente, bueno, hemos cubierto la mayoría de las preguntas. No sé, aquí me está llegando una a última. ver cuál. Actualización, ok, ¿qué valor de plaquetas Ah, ese punto es clínica importante. warfarina? Sí, señora. Sí, sí, Ajá, yo quería hablar. Quizá, yo estaba esperando la pregunta porque el punto es Ajá, clave también, sí. Trombocitopenia y SAF. así es. Vemos ok. cómo, según las nuevas guías, pues por supuesto, plaquetas anticoagulados con descenso Aquí de está, plaquetas ajá. son de alto riesgo hemorrágico y que hemos visto que los pacientes con, digamos, trombocitopenia inmune se presenta. Yo tuve un caso de una embarazada que había Ujú. perdido 3 muchachos, antifosfolípidos, y llegó una PTI con 10.000 plaquetas. Agarran ese trompo en la uña. Es una Ah, pesadilla. Esos pacientes, mira, ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, hay que hacer las dos cosas. Hay que anticoagular y subir las bueno, plaquetas. El paciente sí. por debajo de 50.000 se Tiene que estima que tiene que reducir. aumentar el Sí, contagio plaquetario. Y yo fue sí. un caso que lo que está publicado ahorita en ese case report, en donde se usó el trombopac como agente de la gestación después de la semana 22, como que fue, asociado a la anticoagulación con enoxaparina. Entonces tuvo un embarazo exitoso, ¿ok? Y en los pacientes que tengan contagio de plaquetas por encima de 50, realmente no hace falta mayor No ajuste hay de problema. anticoagulación. Puede dar No hay anticoagulación plena con necesidad de, heparina o con warfarina. sí. Eso sí, buscando de- un INR que no sea tan alto, porque, con cónchale, warfarina en el embarazo no, pero con heparina con sí. heparina sí, claro, le das anticoagulación Ujú. plena. Chévere, chévere. Bueno, buenísimo. Estaba el grupo muy interesado porque hay bastantes preguntas. Pues Bueno, sí, no hay sé, muchas la preguntas. doctora Y Maribel muchos asistentes Meléndez quiere también. hablar, quiere dar algún mensaje. Yo de mi parte, no sé, ya le puedo dar la palabra a la doctora Meléndez para que termine La de cerrar presidenta. esta maravillosa actividad y darle las Actividad. gracias también pues al doctor Serrano, a todos los Amén, asistentes de amén. mi parte y por supuesto al Grupo Leti por el apoyo a estas actividades del programa de educación médica continua de la Sociedad Venezolana de Hematología. Así que Maribel, por favor, para despedir esta sesión, tienes que abre tu micrófono, no te escuchamos. Ya le estamos habilitando. Ajá. Doctora, ¿puede activar su micrófono? Doctora Maribel. Ahora sí. Hola, buenas noches. Muy agradecida al Grupo Leti y por supuesto a los doctores Juan Carlos Serrano y a la doctora Arlette de Sáez por esa excelente noche que nos han brindado. Orgullosísimo de estos dos miembros de nuestra sociedad y de la excelente presencia y participación.
del público, de verdad. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo la semana próxima en nuestro próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Julia. Gracias, Ana Bueno, Julia. Gracias a todos también. Gracias, Maribel. Adiós, gente. Un abrazo, se les quiere. Bueno, Hasta muchísimas luego. gracias a los tres, porque de verdad que nos han ofrecido una excelente noche de Buenísimo, actualización. buenísimo. A todos los demás, pues a invitarlos a que sigan conectados con Grupo Leti. Esta conferencia va a estar grabada en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir por nuestro canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las actualizaciones. Amén. Estamos enviándoles la comunicación de nuestra próxima actividad. Y bueno, como les comenté, pueden también suscribirse a todas nuestras actualizaciones a través de nuestros diferentes canales. De verdad que muchísimas gracias, doctor. Un gusto haberlos tenido aquí a los tres. Un verdadero honor. Gracias, hasta Gracias, luego. buenas noches. Hasta luego. Gracias, Feliz hasta cena. luego. Buenas noches. Buenas Feliz noches. fin de semana próximo. Igualmente. Para vivir mejor, en Grupo Leti desarrollamos nuestras líneas de medicamentos Leti, medicamentos genéricos Genven y la unidad de investigación tecnológica Biocontroller. Hoy cambiamos nuestra imagen para darle nuevo rostro a la innovación. Y porque ustedes nos inspiran, en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Feliz noche.